¿Qué tal, hermanos del corazón de Jesús? Mi nombre es Diego y la idea de este video es continuar con lo que hemos estado viendo en el video anterior. Hoy vamos a leer a partir de Génesis capítulo 21 versículo 1. Y a la medida que vayamos avanzando van a ver que van a surgir algunas dudas o preguntas. Yo anoté 3 más que nada por una cuestión de tiempo. La primera dice: ¿por qué Dios hace esperar a Sara y a Abraham 25 años para cumplir su promesa? La segunda: ¿qué similitudes hay entre el nacimiento de Isaac y el nacimiento de Jesús? Y la tercera: ¿qué enseñanza nos deja el destete de Isaac? Si les llegan a surgir más dudas o preguntas, pueden escribir a momentodencuentroconjesús@gmail.com. Y también pueden suscribirse a nuestro canal y darle clic a la campanita para que les avise cuando subimos nuevos videos. Y ahora sí, para dar respuesta a estas preguntas, vamos a ir directamente a nuestra fuente, que es la Biblia. En Génesis capítulo 21 versículo 1 dice: Yahvé visitó a Sara tal como lo había dicho. Yahvé hizo con Sara aquello mismo que había prometido. Nosotros vamos a ver que ahora pasamos directamente al capítulo 21. No vamos a profundizar en lo que es el capítulo 20 porque ya lo hemos visto en profundidad en videos anteriores. ¿Se acuerdan cuando hablamos de Abraham en Egipto? ¿Sí? Y ahora, viendo particularmente la palabra que nos toca abordar ahora, vamos a ver que Dios cumple la promesa que le había hecho a Abraham, allá en Harán, ¿se acuerdan? Al principio. Nosotros habíamos leído en Génesis capítulo 12, versículo 1. Yahvé dijo a Abraham: deja tu país, a los de tu raza y a la familia de tu padre, y anda a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación, y te bendeciré. Voy a engrandecer tu nombre, y tú serás una bendición. Abraham salió de Harán con 75 años y su mujer era estéril. Sin embargo, él creyó en la promesa de Yahvé. Y desde ese momento Dios le prometía ya descendencia a Abraham, 25 años antes del nacimiento de Isaac. Después también íbamos a leer en Génesis capítulo 13, versículo 15. Pues bien, toda la tierra que ves te la voy a dar a ti y a tu descendencia para siempre. Multiplicaré tu descendencia como el polvo de la tierra, de tal manera que si se pudiera contar el polvo de la tierra, también se podría contar tu descendencia. Le hablaba de descendencia, pero no le decía cuándo se produciría. En Génesis capítulo 17, versículo 8, le había dicho: yo te daré a ti y después de ti a tu posteridad la tierra en que vives como peregrino, es decir, toda la tierra de Canaán en posesión perpetua, y seré el Dios de los tuyos. Le hablaba como si su descendencia ya estuviera, ya existiera, hasta que le hace el anuncio. En Génesis capítulo 18, versículo 10 habíamos leído: dentro de un año volveré por aquí, y para entonces Sara, tu mujer, tendrá un hijo. En el medio, Abraham y Sara se adelantan a la promesa, dándole lugar al nacimiento de Ismael por parte de Agar. La intención era buena. De alguna forma quisieron ayudar a Dios a cumplir con su promesa. Siempre se habla de los tiempos de Dios con resignación, cuando en realidad deberíamos hablar de los tiempos de Dios con esperanza. Es que a veces nos es más fácil hacer lo que Dios quiere que hacer las cosas cuando Dios quiere. A veces nos es más fácil cumplir la voluntad de Dios que tener la paciencia para esperar el momento en que Dios quiere hacer su voluntad. Y ahora, frente a este nacimiento, vamos a ver cuáles son las similitudes entre el nacimiento de Isaac y el nacimiento de Jesús. En Génesis capítulo 21, versículo 2 dice: Sara quedó embarazada, dio a luz un hijo de Abraham siendo ya anciana, y en la misma fecha que Dios había señalado. Abraham le puso por nombre Isaac al hijo que le nació, el hijo que Sara dio a luz. Lo circuncidó a los 8 días conforme a lo que Dios le había ordenado. Abraham tenía 100 años de edad cuando le nació Isaac. Sara dijo: Dios me ha hecho reír y todos los que se enteren se reirán también. Y añadió: ¿quién hubiera dicho a Abraham que yo amamantaría hijos? Y sin embargo, le he dado a luz un hijo en su vejez.
Ahora vamos a ver cuáles son las similitudes que existen entre el nacimiento de Isaac y el nacimiento de Jesús. Nosotros vimos que el nacimiento de Isaac y el nacimiento de Jesús fueron anunciados con anterioridad. El nacimiento de Isaac Dios se lo promete a Abraham, y el de Jesús a un pueblo a través del profeta Isaías. Nosotros en Isaías capítulo 7 versículo 14 leemos: el Señor pues le dará esta señal: la joven está embarazada y dará a luz un varón. En ambos nacimientos hubo un prolongado período entre la promesa y su cumplimiento. Para Isaac debieron esperar 25 años. Para Jesús, más de 1000 años. Los anuncios de los nacimientos parecieron imposibles de creer para Sara y para María. Para Sara porque era estéril y anciana, y para María porque era virgen, y pensaba permanecer en este estado, si no jamás se comprendería por qué María le dice al ángel en Lucas capítulo 1 versículo 34: ¿cómo puede ser eso si yo soy virgen? Tanto a Isaac como a Cristo se les puso el nombre antes de sus respectivos nacimientos. Nosotros en Génesis capítulo 17 versículo 19 leíamos: va a ser Sara tu esposa la que te dará un hijo y le pondrás por nombre Isaac. Mientras que a José el ángel le anuncia en San Mateo capítulo 1 versículo 21: tú eres el que pondrás el nombre al hijo que dará a luz, y lo llamarás Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Ambos nacimientos tuvieron lugar en el tiempo designado por Dios. Nosotros habíamos leído en Génesis capítulo 21 versículo 2: Sara quedó embarazada y dio a luz un hijo de Abraham, siendo ya anciana, y en la misma fecha que Dios había señalado. Mientras que con Jesús nosotros leemos en Gálatas capítulo 4 versículo 4: pero cuando llegó la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo, que nació de mujer. Ambos nacimientos fueron milagrosos. Y ambos hijos trajeron alegría a sus padres. La palabra Isaac significa risa, y es así porque Sara se rió al escuchar de Dios que ella sería madre. Al punto que cuando Isaac nació, Sara exclamó, ¿se acuerdan que lo leímos recién en Génesis capítulo 21 versículo 6? Dios me ha hecho reír, y todos los que se enteren se reirán también. Mientras que estando embarazada de Jesús, nos dice la palabra que la Virgen María dice en San Lucas capítulo 1 versículo 46: proclama mi alma la grandeza del Señor, y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque se fijó en su humilde esclava. Nosotros en San Lucas capítulo 2 versículo 33 leemos que su padre y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía del niño. E incluso Dios Padre dijo en San Mateo capítulo 3 versículo 17: este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Y nosotros vamos a ver que hasta los temas más sencillos, que a veces pasan por desapercibido, pueden tener una enseñanza muy importante dentro de la palabra. Como por ejemplo lo que nos dice la tercera pregunta: ¿qué enseñanza nos deja el destete de Isaac? En Génesis capítulo 21 versículo 8 dice: creció el niño, y el día en que dejó de ser amamantado, Abraham celebró un gran banquete. Nosotros vemos que el día que el niño dejó de amamantar, Abraham celebra un banquete, y no nos dice nada de que hizo eso el día de su nacimiento. Es que el momento en el que él deja de amamantar a nosotros nos guarda una gran enseñanza como cristianos. Si nosotros leemos en primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 2, dice: como niños recién nacidos, busquen la leche no adulterada de la palabra. Gracias a ella crecerán y alcanzarán la plenitud. Seguramente habremos visto que cuando una madre está preparando la mamadera, el niño que se encuentra en la cuna se expresa con todo su cuerpo. Agita sus manos, sus pies y eleva su voz,
como pidiendo su alimento. Este versículo nos impulsa a ser cristianos con un apetito semejante por la palabra de Dios. Y con el transcurso del tiempo llega el día en que, a causa del crecimiento experimentado como creyentes, no nos conformamos con ciertos pasajes bíblicos favoritos, sino que intentamos leer más extensa y profundamente la palabra para alimentarnos de ella en su totalidad. Y esto lo afirma en Hebreos capítulo 5, versículo 13. Dice así, pues todo el que se nutre de leche desconoce la doctrina de la justicia, porque es niño. En cambio, el manjar sólido es de adultos, de aquellos que por costumbre tienen las facultades ejercitadas en el discernimiento del bien y del mal. Por esta razón, cuando alguien se acerca a la fe, nosotros decimos que se encuentra en infancia espiritual y se le recomienda leer ciertos pasajes, o se le dice que comience leyendo el Evangelio, no porque sea más fácil, sino porque estamos más familiarizados con su interpretación. Pero al madurar en la fe es necesario adentrarse en la lectura total de la palabra, ya que solo conociéndola la podremos poner en práctica. Por eso nosotros en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 16 leemos: Toda escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar, rebatir, corregir y guiar en el bien. Así el hombre de Dios se hace un experto y queda preparado para todo trabajo bueno. Bueno, y para ir terminando, pidámosle al buen Dios que nos ayude a ser pacientes y a esperar sus tiempos. Que nos ayude a buscar la palabra como si fuera nuestro único alimento, ya que al sumergirnos en ella, no hacemos más que sumergirnos en su infinita misericordia. Esto ha sido todo por este video. Nos vemos en el próximo. Que Dios los bendiga.